¿Qué pasa cuando las estrellas más brillantes se enamoran de la persona equivocada? En la época dorada del viejo Hollywood, la pasión no solo se escribía, se vivía. No eran solo romances pasajeros o rumores susurrados, eran escándalos tan explosivos que arruinaron carreras, destruyeron reputaciones y, en algunos casos, incluso llevaron a la tragedia. Esta noche descorremos el telón de Terciopelo para desvelar 15 de los romances más inolvidables que hicieron arrodillarse a las leyendas de Hollywood. Prepárense para un viaje a través de la obsesión, la traición y el alto precio de amar bajo el foco de atención. Elizabeth Taylor y Richard Burton. Cuando se pronuncian los nombres de Elizabeth Taylor y Richard Burton, evocan imágenes de glamour, un amor tempestuoso y un escándalo que brilló tan intensamente como cualquier estrella en el firmamento de Hollywood. Su primer encuentro no fue sacado de un cuento de hadas, sino una colisión de dos personalidades ferozmente talentosas en el set de Cleopatra a principios de la década de 1960. En ese momento, ambos estaban casados, Elizabeth con el cantante Eddie Fisher y Richard con Sybil Williams. Lo que comenzó como una relación profesional rápidamente se transformó en algo mucho más intenso. El mundo observó cómo su química en pantalla en Cleopatra se desbordó a la vida real, encendiendo un romance que acaparó titulares internacionales. El frenesí mediático en torno a Taylor y Burton no tenía precedentes en Hollywood. Paparazzi montaron guardia frente a sus hoteles. Los medios de comunicación de todo el mundo informaban sin aliento cada uno de sus movimientos. Los matrimonios de ambos actores se desmoronaron bajo la presión, y el propio Vaticano condenó su relación como vagancia erótica. Pero a Taylor y Burton no les importó el escándalo moral, sumergiéndose más en su romance vertiginoso. Su unión estuvo marcada por la extravagancia y el drama. Se prodigaron mutuamente con regalos extravagantes. En una ocasión, Burton le obsequió a Taylor un diamante de 33 quilates que llegó a ser casi tan célebre como su apasionado romance. Sin embargo, bajo la deslumbrante superficie, su relación era profundamente turbulenta. La misma pasión que los unió también alimentó frecuentes discusiones y celos, a menudo exhibidos en público. Ambos eran conocidos por sus fuertes voluntades y temperamentos, y su relación amorosa se volvió legendaria por sus apasionados altibajos. Se casaron en 1964, y por un tiempo parecía que el drama había alcanzado su punto más álgido. Juntos protagonizaron múltiples películas. Cada una de sus actuaciones estaba cargada con la energía de su conexión en la vida real. No obstante, la gran intensidad que hizo su amor tan emocionante también lo volvió insostenible. Se divorciaron en 1974, solo para volverse a casar en 1975 y luego divorciarse de nuevo apenas un año después. Al final, la relación los había dejado a ambos emocional y físicamente agotados. Sin embargo, a pesar de toda la ruina y el desamor, su historia de amor sigue siendo una de las leyendas más perdurables del Hollywood clásico. Un romance apasionado e imprudente que cambió las vidas de todos los involucrados y dejó una huella imborrable en la historia del cine. Clark Gable y Carole Lombard. Clark Gable, a menudo llamado el rey de Hollywood, ya era una leyenda cuando conoció a Carole Lombard, la actriz de espíritu vivaz y gran ingenio, famosa por su brillantez en la comedia y su deslumbrante personalidad. Sus caminos se habían cruzado antes, pero no fue hasta finales de la década de los años 30, cuando su romance realmente floreció. Gable, en ese momento, estaba casado con la socialité texana Rhea Langham, pero su conexión con Lombard fue inmediata e innegable. A diferencia de muchos romances de Hollywood, el amor de Gable y Lombard era refrescantemente genuino. Disfrutaban de la compañía del otro, intercambiando bromas y comentarios juguetones tanto en público como en privado. Amigos y colegas comentaron cómo sus personalidades se complementaban. Su humor travieso suavizaba su encanto estoico. En 1939, tras el largo y complicado divorcio de Gable, la pareja se casó en una ceremonia discreta, lejos de la atención mediática. Su unión, aunque breve, estuvo marcada por un profundo afecto y respeto mutuo. Compraron un rancho juntos, buscando una vida de relativa normalidad, lejos de la constante atención de Hollywood. Lombard, quien era ferozmente independiente, encontró consuelo en el apoyo inquebrantable de Gable, y él, a su vez, se apoyó en su vivacidad para soportar las presiones del estrellato. Pero la felicidad en Hollywood a menudo tiene un precio. En 1942, mientras el mundo se sumergía en la guerra, Carole Lombard se embarcó en una gira por todo el país, vendiendo bonos de guerra, siempre dedicada a sus causas.
Ella insistió en regresar a casa lo antes posible para estar junto a Gable. La tragedia golpeó cuando el avión que la transportaba se estrelló en Nevada, matando a todos los que iban a bordo. Gable quedó completamente devastado, más allá de las palabras. Se apresuró al lugar del accidente, aferrándose a una esperanza de un milagro que nunca llegó. La pérdida de Carol Lombard destrozó por completo a Gable. Él estaba inconsolable, y sus amigos comentaron que nunca volvió a ser el mismo después de aquello. Se lanzó al servicio militar, uniéndose a la Fuerza Aérea y volando misiones de combate, un testimonio de cuán profundamente le afectó la muerte de Lombard. La historia de amor de Clark Gable y Carol Lombard perdura no solo por su alegría y romance, sino por el profundo desgarro que marcó su final, proyectando para siempre una sombra sobre la época dorada de Hollywood. Charlie Chaplin y Lita Grey. Charlie Chaplin, la leyenda del cine mudo cuyo personaje del pequeño vagabundo cautivó a audiencias de todo el mundo, vivió una vida fuera de la pantalla tan dramática como cualquiera de sus propias películas. Para la década de 1920, Chaplin ya era un verdadero ícono, celebrado por su inmensa creatividad y su genialidad cómica. Sin embargo, su vida privada pronto se convertiría en un campo de batalla de escándalo y desamor, especialmente en su relación con Lita Grey. Chaplin conoció a Lita Grey cuando era solo una adolescente para su película El Chico. Años después, sus caminos volvieron a cruzarse cuando él buscaba una actriz principal para La Quimera del Oro. Su colaboración profesional rápidamente escaló a un romance secreto. Lita, aún muy joven, pronto se encontró en el centro de un escándalo en ciernes al quedar embarazada. En una época en que las reputaciones personales podían ser destruidas por rumores, Chaplin sintió una inmensa presión para preservar su imagen pública cuidadosamente construida. Él y Lita se casaron en secreto en 1924, esperando contener el escándalo, pero la unión fue problemática desde el principio. El perfeccionismo y la naturaleza controladora de Chaplin chocaron con la juventud e inexperiencia de Lita. El matrimonio estuvo plagado de frecuentes discusiones, celos y un creciente sentimiento de resentimiento. Ambos lucharon con las presiones de Hollywood y las expectativas puestas sobre ellos. El inevitable desmoronamiento de su relación se convirtió en uno de los eventos más explosivos en los primeros años de Hollywood. Cuando Lita presentó la demanda de divorcio, lanzó una serie de impactantes acusaciones contra Chaplin, desencadenando una muy publicitada batalla legal. El proceso de divorcio fue noticia de primera plana, con cada detalle sórdido ávidamente devorado por un público fascinado. Lita recibió una compensación económica considerable, y la reputación de Chaplin se vio seriamente dañada. Las repercusiones del divorcio fueron extremadamente graves. La carrera de Chaplin se vio seriamente perjudicada y se convirtió en el objetivo de la indignación pública y el escrutinio jurídico. Lita, mientras tanto, luchaba por encontrar su propio lugar en el mundo, cargando con el pesado legado de su breve pero tumultuoso matrimonio. Aquel romance, con todo su secretismo y el escándalo que lo rodeó, sirve como un crudo recordatorio de cómo incluso las estrellas más brillantes del firmamento de Hollywood podían ser derribadas por las mismas pasiones que las hicieron famosas. Ingrid Bergman y Roberto Rossellini. Durante un tiempo, Ingrid Bergman fue el brillante faro de la edad de oro de Hollywood. Su reputación se construyó sobre el talento y la gracia, con películas como Casablanca y Gaslight, que le valieron un lugar en el panteón de los iconos cinematográficos. El público vio en ella la encarnación de la virtud, elegante, digna y completamente intocable. Pero bajo la superficie, a Bergman le atraía la pasión creativa y una búsqueda de sentido que la llevaría tanto a la realización artística como a la ruina personal. Todo cambió a finales de los años 40, cuando Bergman escribió una carta fatídica al director italiano Roberto Rossellini, expresando su admiración y deseo de colaborar. La carta era bastante inocente, pero lo que siguió no lo fue en absoluto. Bergman, casada y con una hija, conoció a Rossellini en el set de Stromboli. Su conexión artística rápidamente se convirtió en romántica, y los dos iniciaron un apasionado romance. La chispa entre ellos era innegable, y pronto Bergman quedó embarazada del hijo de Rossellini. Las consecuencias fueron inmediatas y feroces. Los espectadores estadounidenses que adoraban a Bergman estaban indignados. Políticos y líderes religiosos la denunciaron desde los púlpitos y en el Congreso, calificándola de amenaza para la moral pública. Sus películas fueron boicoteadas y prohibidas en algunos lugares. Bergman, quien una vez fue la estrella favorita de América, ahora era presentada como un ejemplo a no seguir. Se mudó a Italia, se casó con Rossellini y dio a luz a su hijo antes de que su divorcio se finalizara, un hecho que escandalizó a ambos continentes. Su relación,
La relación que mantuvo con Rossellini fue sumamente intensa y, en ocasiones, bastante caótica. Juntos, realizaron una serie de películas en las que exploraron profundamente temas de soledad e identidad que reflejaban sus propias y difíciles luchas en la vida real. Pero la misma pasión que los había unido también fue la que los desgarró. La intensa presión del escrutinio público, las marcadas diferencias culturales y las propias infidelidades de Rossellini pesaron enormemente sobre su matrimonio. Así, para 1957, su unión había llegado a su fin, y Bergman se encontró completamente aislada del mundo que en otro tiempo la había acogido con los brazos abiertos. Aún así, la resiliencia de Bergman fue notable. Exiliada de Hollywood, prosperó en el cine europeo, regresando finalmente a Estados Unidos y ganando un segundo premio de la Academia. Sin embargo, la sombra del escándalo persistió. Su romance con Rossellini cambió para siempre la forma en que el público la percibía. Ya no solo un símbolo de inocencia, sino una mujer sin miedo a seguir su corazón, incluso a un gran costo personal. Fue una historia no solo de ruina, sino también de una profunda transformación, y un poderoso recordatorio de que detrás de cada imagen, aparentemente perfecta, se esconde una historia compleja y profundamente humana. Jean Harlow y Paul Bern. Jean Harlow, la icónica bomba rubia original, encarnó a la perfección el espíritu audaz y moderno de los primeros años de Hollywood. A sus veintitantos, ya era una sensación, conocida por su deslumbrante belleza, ingenio y una presencia en pantalla que parecía irradiar electricidad. Sin embargo, entre bastidores, su vida a menudo se vio ensombrecida por la inestabilidad y el dolor. Ningún capítulo fue más trágico que su matrimonio con el ejecutivo de la MGM, Paul Bern. Su noviazgo parecía prometer estabilidad. Bern era un hombre sofisticado y muy respetado, un hombre que le ofrecía a Harlow no solo su afecto, sino también su valiosa guía y protección en una industria repleta de innumerables trampas. La pareja se casó en 1932, y por un breve momento pareció que Harlow había encontrado la felicidad que tanto se le había escapado. Pero solo 2 meses después de su boda, todo se desmoronó de la manera más pública y misteriosa. Paul Bern fue encontrado muerto en su casa, víctima de una herida de bala. La muerte fue rápidamente declarada como suicidio, pero los rumores no tardaron en extenderse por Hollywood. Los susurros sobre una pelea, una mujer misteriosa vista cerca de la casa y una nota críptica dejada atrás alimentaron la especulación de que había mucho más en la historia de lo que se veía a simple vista. Algunos creían que Bern sufría por problemas personales. Otros, que hubo un encubrimiento para proteger la carrera de Harlow y el estudio MGM. El escándalo fue explosivo. Los periódicos dedicaron un sinfín de columnas a cada nuevo rumor, y Harlow fue lanzada al foco más duro de su carrera. Aunque nunca fue formalmente acusada de irregularidades, la tragedia la dejó emocionalmente destrozada y más aislada que nunca. MGM se apresuró a proteger a su estrella, pero la verdad sobre la muerte de Bern permaneció un secreto celosamente guardado, alimentando décadas de especulación. A pesar del trauma, la estrella de Harlow siguió ascendiendo, pero ella quedó marcada para siempre por la pérdida. Ella llevó el peso del escándalo con tranquila dignidad, volcándose por completo en su trabajo. Pero, aunque gozaba de un gran éxito profesional, su vida personal permaneció plagada de tristeza e incertidumbre. Su propia vida terminaría trágicamente solo 5 años después, a los 26 años, consolidándola como uno de los símbolos más perdurables de Hollywood, de belleza, desamor y el alto precio de la fama. La trágica historia de Jean Harlow y Paul Bern constituye uno de los más grandes enigmas del antiguo Hollywood, una unión que terminó en la más absoluta ruina, dejando interrogantes que permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Joan Crawford y Franchot Tone. Joan Crawford era una fuerza a tener en cuenta. Ambiciosa, glamorosa y de un talento formidable, fue una de las actrices más representativas de su generación. Sin embargo, bajo su imponente personalidad se escondía una vulnerabilidad, un profundo anhelo de amor y aceptación que moldeó su tumultuosa vida personal. Su apasionado romance y eventual matrimonio con el actor Franchot Tone se convertirían en uno de los romances más complicados y, en última instancia, los más desgarradores de Hollywood. Los dos se conocieron en el set de Dancing Lady en 1933. Crawford ya era una gran estrella, mientras que Tone era un sofisticado actor de teatro que se abría paso en la industria cinematográfica. Su química fue inmediata, tanto dentro como fuera de la pantalla. Crawford, cautivada por el intelecto y el refinamiento de Tone, vio en él a un compañero que podía igualar su ambición.
Tone, por su parte, se sintió atraído por la energía fogosa de Crawford y su encanto innegable. Su relación pronto se convirtió en el tema de conversación de todo Hollywood. Sin embargo, su relación amorosa no fue para nada sencilla. Tone estaba comprometido con otra mujer en el momento en que empezó a verse con Crawford, y su unión se vio ensombrecida por la constante presencia de celos y sospechas prácticamente desde el inicio. Tras un noviazgo vertiginoso, se casaron en 1935, pero las presiones de la fama y la constante atención de la prensa tensaron gravemente su vínculo. El intenso enfoque de Crawford en su carrera profesional a menudo tuvo prioridad sobre su matrimonio, mientras que Tone luchaba con profundos sentimientos de insuficiencia a la sombra del gran éxito de su esposa. Rumores circulaban sobre infidelidad por ambas partes, y su vida hogareña se volvió cada vez más inestable. Amigos y colegas observaron que las altas expectativas de Crawford y su volatilidad emocional chocaban con la sensibilidad de Tone, generando un ciclo constante de discusiones y reconciliaciones. Finalmente, el desgaste fue excesivo. El matrimonio se desmoronó, dejando a ambas partes profundamente heridas. Las luchas de Tone con el alcoholismo y la decepción se exacerbaron por el colapso de su relación, mientras que Crawford describiría más tarde su tiempo juntos como emocionante y profundamente doloroso. Ella nunca se recuperó realmente de la desilusión, y la vida de Tone se sumió en una mayor agitación. Su historia es emblemática de la edad de oro de Hollywood. Dos estrellas atrapadas en una red de pasión, ambición y las implacables exigencias de la fama. A pesar de todo el glamour y la emoción, la relación entre Joan Crawford y Franchot Tone se erige como una historia de advertencia sobre el alto precio pagado por el amor bajo los focos. Lana Turner y Johnny Stompanato. La vida de Lana Turner fue material de leyenda en Hollywood, glamurosa, tumultuosa y siempre ensombrecida por el escándalo. Conocida por su cautivadora belleza y su innegable presencia en pantalla, Turner surgió de orígenes humildes para convertirse en una de las estrellas más codiciadas de su época. Pero su vida romántica fue una verdadera tormenta de desengaños, y ninguna relación proyectó una sombra más oscura que su turbulento romance con Johnny Stompanato. Stompanato, un hombre atractivo pero peligroso, ligado al crimen organizado, entró en la vida de Turner cuando ella buscaba estabilidad, pero atraída por la emoción del romance. Su relación pronto fue la comidilla de Hollywood, no por su glamour, sino por su volatilidad. Amigos y colegas estaban preocupados por Turner, describiendo a Stompanato como controlador y posesivo. Sus discusiones eran frecuentes y ruidosas, a veces estallando en lugares públicos y siempre terminando en un trastorno emocional. Para Turner, la relación era una mezcla desgarradora de pasión y miedo. Stompanato era un hombre encantador, pero por debajo de esa fachada se escondía alguien que recurría a la intimidación para mantenerla bajo su control. Las personas cercanas a Turner notaron cómo ella se volvía cada vez más ansiosa y retraída, muy diferente de la imagen segura que proyectaba al mundo. El temperamento de Stompanato era notorio, y su romance siempre parecía al borde del desastre. El capítulo final de su aventura se desarrolló en 1958 en la propia casa de Turner. Una discusión se intensificó, y en un momento que conmocionaría a la nación, la hija adolescente de Turner, Cheryl Crane, intervino para proteger a su madre. Stompanato fue herido de muerte. La investigación posterior mantuvo en vilo a todo el país. Los tribunales finalmente dictaminaron que el acto fue justificable, alegando defensa propia, pero el impacto en Turner y su hija fue absolutamente devastador. La prensa se aferró a cada mínimo detalle, y la carrera y vida privada de Turner fueron completamente diseccionadas por el público. Para Lana Turner, la terrible tragedia que vivió marcó un punto de inflexión. Aunque continuó con su carrera de actriz, su vida personal nunca volvió a ser la misma. Los inquietantes y trágicos sucesos de aquella noche se volvieron inseparables de su propia leyenda. Cheryl Crane, marcada para siempre por sus acciones de niña, pasó años tratando de encontrar la paz. El romance con Stompanato sigue siendo uno de los relatos más sensacionales y trágicos de Hollywood. Una historia de amor, peligro y hasta dónde una madre e hija llegarían para escapar de una pesadilla. Detrás del encanto del estrellato, el desgarro de Turner es un escalofriante recordatorio de cuán rápido el glamour puede convertirse en ruina. Errol Flynn y sus numerosas aventuras amorosas. Errol Flynn fue el arquetípico espadachín de la época dorada de Hollywood, célebre por interpretar papeles que desprendían encanto, valentía y una actitud completamente despreocupada.
Sin embargo, fuera de la pantalla, la vida de Flynn era tan salvaje. Su reputación por el romance y las travesuras a menudo amenazaba con eclipsar sus logros como actor. Los numerosos amoríos de Flynn lo llevarían al escándalo, a la ruina y a un legado tan fascinante como trágico. Sus escapadas comenzaron casi tan pronto como puso un pie en Hollywood. Gracias a su impactante atractivo físico y su magnética personalidad, rara vez se le veía sin un séquito de admiradores. Sus relaciones con las mujeres eran legendarias, caracterizadas por la espontaneidad y su poca consideración por las convenciones. Sin embargo, con el paso de los años, su comportamiento se volvió cada vez más imprudente. Los asuntos amorosos más notorios de Flynn involucraron a mujeres mucho más jóvenes que él, lo que provocó una condena generalizada. Le siguieron problemas legales, con acusaciones que llevaron a juicios de alto perfil. Aunque Flynn fue absuelto de los cargos más graves, la difícil experiencia manchó para siempre su imagen. Hollywood, antes ansioso por celebrar su carisma rebelde, se volvió cauteloso. Los papeles se hicieron más difíciles de encontrar, y los productores dudaron en contratarlo para grandes proyectos. El público, también, estaba dividido. Algunos continuaron idolatrando a Flynn por su espíritu rebelde, mientras otros lo veían como un símbolo de los excesos y las ambigüedades morales del viejo Hollywood. Los años de una vida de excesos empezaron a pasarle factura. Su salud comenzó a deteriorarse, su vida personal se desmoronó por completo, y sus relaciones se vieron empañadas por la envidia, los celos y la traición. Al final, la carrera de Flynn se desvaneció tan dramáticamente como había ascendido. Murió joven, con su fortuna agotada y su reputación hecha jirones. Quienes lo conocieron recordaban a un hombre que era a la vez más grande que la vida y profundamente atormentado. Un recordatorio de que detrás de la leyenda del héroe espadachín había una figura compleja, atormentada por sus propias decisiones. La historia de Errol Flynn es de encanto y advertencia. Sus romances, que una vez fueron la envidia de Hollywood, se convirtieron en la semilla de su caída. El precio de vivir al límite resultó ser demasiado alto, dejando un legado tan cautivador como trágico. El chico de oro de las películas de aventuras, la vida de Flynn fuera de la pantalla, es una cruda advertencia sobre el poder destructivo de la pasión y la fama descontroladas. Peg and Whistle. La historia de Peg and Whistle es una de las tragedias más conmovedoras de Hollywood, un relato de esperanza, sueños rotos y un final que se ha vuelto una leyenda sombría. Nacida en Inglaterra y criada en América, and Whistle se sintió atraída por el escenario desde muy joven. Encontró éxito temprano en el teatro, celebrada por su impactante belleza y emotivas actuaciones, pero, como muchos actores aspirantes descubrirían, el camino al estrellato duradero en Hollywood era peligroso. And Whistle llegó a Los Ángeles a principios de los años 30, uniéndose a la avalancha de aspirantes que buscaban dejar su huella en la gran pantalla. Su talento pronto le valió un contrato con RKO Pictures y consiguió un papel secundario en la película 13 Women. Pero Hollywood era inconstante y al sistema de estudios poco le importaba el potencial sin cumplir. A pesar de sus habilidades, la carrera cinematográfica de And Whistle se estancó antes de que realmente comenzara. Los papeles prometidos desaparecieron, las ofertas se agotaron y ella se encontró a la deriva en una ciudad que olvida rápido a sus estrellas en apuros. Las relaciones personales también estuvieron marcadas por la decepción. And Whistle se casó con el actor Robert Keith solo para descubrir que había ocultado un matrimonio anterior y un hijo. La unión colapsó bajo el peso del engaño y las expectativas insatisfechas, dejando a And Whistle sintiéndose aislada tanto en su vida personal como profesional. A medida que sus oportunidades disminuían, la esperanza de And Whistle se desvanecía. El optimismo implacable de Hollywood se volvió una pesada carga. En 1932, con apenas 24 años de edad, la historia de And Whistle encontró un final trágico y devastador, cuando escaló hasta la cima del famoso letrero de Hollywoodland y se precipitó al vacío. Su trágico fallecimiento conmocionó profundamente a toda la comunidad y se transformó en un símbolo perdurable de los sueños rotos de la ciudad. Hoy, Peg and Whistle es recordada no solo por su breve paso por Hollywood, sino por el legado que dejó. Un crudo recordatorio de cómo la ambición, el desamor y la decepción pueden entrelazarse bajo las deslumbrantes luces de la fama. Su historia es a menudo invocada como una advertencia sobre el elevado costo de perseguir el estrellato y las luchas ocultas que enfrentan aquellos que nunca encuentran el éxito que tan desesperadamente buscan. Marilyn Monroe y los Kennedy.
Marilyn Monroe sigue siendo uno de los símbolos más perdurables de Hollywood, de belleza, encanto y vulnerabilidad. Su vida fue un ascenso deslumbrante a la fama, pero tras su imagen radiante yacía una compleja red de anhelo y desamor. Entre los capítulos más rumoreados de la vida de Monroe es su conexión con la familia Kennedy, una serie de romances que entrelazarían su destino con los más hombres poderosos en Estados Unidos y contribuye a un legado ensombrecido por el misterio y la pérdida. La presentación de Monroe a John F. Kennedy y más tarde a su hermano Robert Kennedy la situó en el corazón de la política y el poder estadounidenses. Sus interacciones, inicialmente amistosas, pronto se volvieron más íntimas. Monroe quedó cautivada por el carisma y la inteligencia de John, mientras que la seriedad de Robert la atrajo aún más. Comenzaron a circular rumores de reuniones privadas, llamadas telefónicas susurradas y visitas secretas. La prensa especuló sin cesar, pero los detalles permanecieron envueltos en secreto, alimentando una fascinación interminable. Para Monroe, estas relaciones le ofrecían gran emoción, pero también un enorme riesgo. Los Kennedy eran hombres casados y figuras públicas, y sus reputaciones eran cuidadosamente protegidas. Monroe, quien ya estaba bajo el implacable escrutinio de los medios, se vio atrapada entre la pasión y el peligro. Las intensas presiones de la fama en Hollywood, sumadas a las exigencias de sus romances secretos, ejercían una pesada carga sobre ella. A medida que los rumores se extendían, también crecía la sensación de aislamiento de Monroe. Ella lidiaba con el insomnio y una profunda angustia emocional, confiando a sus amigos que se sentía utilizada y luego desechada por quienes la rodeaban. Los hombres a quienes amaba no lograron brindarle la estabilidad que tanto ansiaba. Su tormento personal aumentaba a medida que el apetito del público por el escándalo se intensificaba. En agosto de 1962, la vida de Monroe llegó a un final repentino y trágico. Hallada sin vida en su hogar de Los Ángeles, dejó más preguntas que respuestas. Las teorías conspirativas florecieron en los años siguientes, muchas de ellas girando en torno a sus relaciones con los Kennedy y los secretos que pudo haber conocido. El relato oficial describió su muerte como una sobredosis, pero la especulación continúa hasta el día de hoy sobre las verdaderas circunstancias. Los supuestos romances de Marilyn Monroe con John y Robert Kennedy representan la colisión entre el glamour de Hollywood y el poder político, una mezcla embriagadora que, en última instancia, trajo consigo ruina y sospecha. Su historia es un testimonio inquietante de los peligros de vivir muy cerca del foco y de cómo el amor, la ambición y el secreto pueden ser una combinación fatal. La leyenda de Monroe perdura, teñida para siempre por el desgarro y el misterio que marcaron sus últimos años. George Reeves y Tony Mannix. George Reeves, el hombre que dio vida a Superman en la pantalla chica, disfrutó de un éxito que inspiró a toda una generación de jóvenes espectadores. Detrás de la capa y la icónica S se encontraba un actor talentoso que luchaba por hallar la felicidad duradera. Su romance con Tony Mannix, la esposa del poderoso ejecutivo de la MGM Eddie Mannix, comenzó como un amorío secreto y terminó como uno de los misterios más duraderos de Hollywood. Reeves y Tony Mannix se sintieron atraídos el uno por el otro casi inmediatamente. Ella era mayor, mundana, y comprendía las presiones de Hollywood. Reeves encontró en ella una confidente y una defensora, alguien que apoyó sus ambiciones durante su ascenso al estrellato. Su relación, aunque oculta al público, se convirtió en el centro de la vida privada de Reeves. Sin embargo, estaba plagada de peligros. La reputación de Eddie Mannix por su crueldad era de sobra conocida, y la intrincada red de afecto, celos y poder generaba una atmósfera de tensión constante. Conforme la popularidad de Superman se disparaba, Reeves sentía el peso de ser encasillado. Anhelaba papeles más sustanciales, pero las ofertas rara vez llegaban. La frustración lo agotaba, y los rumores de una creciente distancia entre él y Tony comenzaron a circular. Cuando Reeves se comprometió con otra mujer, Leonore Lemon, el triángulo amoroso entró en su fase más peligrosa. En junio de 1959, Reeves fue encontrado muerto en su casa por una herida de bala. Las autoridades lo dictaminaron como suicidio, pero las dudas surgieron rápidamente. Amigos y fans no podían aceptar que su héroe se hubiera quitado la vida. Las teorías se multiplicaron. Algunos sospecharon un crimen, otros susurraban de venganza y traición. La presencia de Tony Mannix y su esposo se cernía sobre cada especulación. Décadas después, las preguntas aún persisten. ¿Fue Reeves víctima de desamor, de la presión o de algo mucho más siniestro? La tragedia dejó a todos los involucrados profundamente marcados.
Se dice que Tony Mannix lamentó a Reeves por el resto de su vida, sin hablar nunca públicamente sobre su aventura. El legado de Reeves, una vez construido sobre la esperanza y el heroísmo, quedó para siempre entrelazado con una tristeza profunda e irresoluta. La historia de George Reeves y Tony Mannix es un cuento con moraleja sobre el amor, la lealtad y los peligros de los secretos en una industria construida sobre ilusiones y apariencias. Para muchos, lo real. La historia sigue sin resolverse, un recuerdo inquietante de las sombras más oscuras de Hollywood. Judy Garland y Sid Luft. Pocas historias en Hollywood son tan conmovedoras y desgarradoras como la de Judy Garland y Sid Luft. Garland, amada por su icónico papel de Dorothy en El Mago de Oz, creció ante los ojos de toda América. Su inmenso y extraordinario talento solo era comparable a sus profundas luchas contra la inseguridad y la implacable presión. Sid Luft llegó a su vida, convirtiéndose en su protector y también en su compañero. Sin embargo, su relación estaría marcada por momentos de gran esplendor y caídas devastadoras. Cuando Garland conoció a Sid Luft, ella estaba saliendo de un periodo de gran inestabilidad personal y estaba firmemente decidida a recuperar su lugar en el exigente mundo del espectáculo. Luft, un productor astuto y con una reputación de gran resiliencia, vio en Garland tanto su genio como su fragilidad. Él ayudó a orquestar su regreso con un concierto triunfal en el Palace Theatre de Nueva York, lo que marcó un nuevo y prometedor capítulo en su carrera. Su amor, al principio, parecía prometer esperanza y sanación, pero la realidad era mucho más compleja. El matrimonio de Garland y Luft fue tormentoso, definido por una devoción apasionada, pero también por feroces discusiones. Las presiones de la fama, las dificultades financieras y las constantes batallas de Garland contra la ansiedad y los medicamentos recetados se convirtieron en una nube omnipresente sobre su hogar. Los amigos describían a Luft como un salvavidas y una fuente de tensión, alguien que permitía el talento de Garland, pero que luchaba por controlar sus impulsos. La pareja tuvo 2 hijos y por un tiempo la vida familiar pareció brindarles estabilidad. Sin embargo, las luchas emocionales de Garland se profundizaron con el tiempo. A Luft, enfrentando sus propias decepciones, le resultaba cada vez más difícil protegerla de las penurias del estrellato. Su hogar se convirtió en un campo de batalla de afecto y conflicto, de amor y desamor. A medida que la salud de Garland se deterioraba y su carrera enfrentaba nuevos desafíos, el matrimonio se desmoronó bajo la presión. El divorcio fue muy amargo, caracterizado por acusaciones públicas y batallas legales. Garland, al tener que enfrentar Hollywood y la maternidad por sí misma, nunca se recuperó por completo de esa pérdida. La carrera de Luft nunca más volvió a alcanzar las mismas cimas después de su separación. La historia de Judy Garland y Sid Luft es la de un amor que luchó con todas sus fuerzas contra obstáculos insuperables, pero que, lamentablemente, no pudo superar el abrumador peso de las exigencias de la fama. El legado de Garland como artista sigue siendo inigualable, pero su sufrimiento personal, intensificado por la pérdida de su amor y el ritmo incesante de la industria de Hollywood, proyecta una sombra muy alargada. Su romance, como tantos otros en el viejo Hollywood, no terminó en triunfo, sino en desamor y ruina. Natalie Wood y Robert Wagner. La historia de amor de Natalie Wood y Robert Wagner estuvo marcada por el glamour, el misterio y una inquietante sensación de asuntos pendientes. Wood, estrella desde la infancia, creció bajo la mirada implacable de las cámaras. Cuando alcanzó la edad adulta, ya era célebre por sus actuaciones en clásicos como Rebelde sin causa y West Side Story. Wagner, guapo y ambicioso, era uno de los galanes más prometedores de Hollywood. Sus caminos se cruzaron muy pronto y la chispa entre ellos fue inmediata. Se casaron por primera vez en 1957, una unión que simbolizaba a la pareja perfecta de Hollywood. Por un tiempo pareció un sueño hecho realidad. 2 hermosas estrellas, adoradas por el público, que comenzaban una vida juntos, bajo los reflectores. Pero bajo la superficie, las inseguridades y las presiones pasaron factura. Las exigencias de la fama, las ambiciones profesionales y la vulnerabilidad de Wood comenzaron a crear grietas en su matrimonio. Los rumores de infidelidad y celos empezaron a circular, y para 1962 la pareja se separó. Su separación hizo poco para disminuir los sentimientos que tenían el uno por el otro. Wood y Wagner intentaron seguir adelante, pero algo siempre los unía de nuevo. En 1972, tras años separados y matrimonios fallidos con otras parejas, se volvieron a casar, esperando recuperar la felicidad que una vez conocieron.
Por un tiempo, la vida pareció asentarse en un nuevo ritmo más maduro, marcado por el éxito familiar y profesional, pero el destino tenía otros planes. En noviembre de 1981, la pareja zarpó con el actor Christopher Walken para lo que se suponía sería un fin de semana de relax en su yate frente a la costa de California. En cambio, el viaje terminó en tragedia. Natalie Wood desapareció una noche. Su cuerpo fue descubierto más tarde en el agua. Las circunstancias que rodearon su fallecimiento, han sido el objeto de una intensa especulación desde aquel entonces. Las interrogantes sobre lo que sucedió en aquel barco aún persisten hasta el día de hoy, proyectando una sombra sobre la memoria de la icónica pareja dorada de Hollywood. Wagner, devastado, tuvo que enfrentar una avalancha de rumores e investigaciones. Tanto para fans como para amigos, la historia de Natalie Wood y Robert Wagner sigue siendo a la vez romántica y trágica, un relato de amor, pérdida y los misterios perdurables que a veces persiguen a quienes viven bajo el implacable resplandor de la fama. La historia de ellos perdura como uno de los grandes y trágicos desamores sin resolver de Hollywood. Barbara Payton, Tom Neal y Franchot Tone. La historia de Barbara Payton es una de las más trágicas en los anales del viejo Hollywood, un relato de belleza, promesa y las consecuencias que se fueron en espiral de un triángulo amoroso que terminó en la ruina. Payton era una presencia luminosa a finales de los 40, reconocida por su belleza y talento innegable. Ella cautivó a la audiencia en películas como Kiss Tomorrow Goodbye, pero detrás de todo ese encanto se escondía una joven mujer que buscaba la felicidad en los lugares equivocados. Sus relaciones con los actores Tom Neal y Franchot Tone se hicieron legendarias. Payton, sintiéndose fuertemente atraída por el carisma salvaje de Neal, inició una aventura amorosa mientras seguía comprometida con Tone, un elegante y refinado galán, famoso por su gran sofisticación. La fuerte rivalidad entre Neal y Tone no tardó en estallar en una violenta confrontación. En 1951, una brutal pelea entre los dos hombres dejó a Tone hospitalizado con graves heridas. La prensa se abalanzó, ansiosa por reportar cada sórdido detalle, y la reputación de Payton comenzó a desmoronarse. En lugar de encontrar estabilidad, Payton quedó atrapado en un ciclo de drama y desamor. Su compromiso con Tone terminó poco después del incidente, y su romance con Neal estuvo marcado por la turbulencia y constantes peleas públicas. Los estudios de Hollywood, ansiosos por proteger su propia imagen, comenzaron a distanciarse. La prometedora carrera de Payton se desvaneció rápido, al perder directores y productores la fe en su fiabilidad. A su declive profesional le siguieron luchas personales. El descenso de Payton se caracterizó por relaciones personales problemáticas, dificultades legales y un aislamiento cada vez mayor del mundo que una vez había dominado. Una vez celebrada como una de las estrellas más bellas y prometedoras de Hollywood, se encontró marginada, luchando por sobrevivir fuera de la industria que tan recientemente la había celebrado. Su vida terminó trágicamente en 1967, lejos de la atención pública. Sus últimos años los pasó en la pobreza y el olvido. La saga de Barbara Payton, Tom Neal y Franchot Tone se erige como uno de los relatos de advertencia más trágicos y devastadores de la historia de Hollywood, una narrativa de pasión desbordada, violencia desenfrenada y el implacable precio de la fama. Es un recordatorio de la rapidez con la que las fortunas pueden cambiar y de cómo la búsqueda de amor y reconocimiento puede dejar a su paso únicamente desilusión y dolor. Howard Hughes y Jean Peters. Howard Hughes ya era considerado una leyenda en su propia época, un brillante y visionario pionero en el campo de la aviación, un exitoso productor cinematográfico de gran renombre y una de las personalidades más acaudaladas y enigmáticas de toda la historia de los Estados Unidos. Sus romances con algunas de las mujeres más glamurosas de Hollywood fueron objeto de una fascinación interminable, pero ninguna fue más duradera o misteriosa que su relación con Jean Peters. Peters, conocida por su belleza y estilo de actuación natural, conoció a Hughes por primera vez a finales de los años 40. A diferencia de muchos de los compañeros que Hughes tuvo antes, Peters era una mujer tranquila, sin pretensiones y profundamente privada. Ella rehuía la escena de fiestas de Hollywood y prefería la tranquilidad de su hogar. Esto solo pareció profundizar aún más el interés de Hughes. Su relación se construyó sobre el secretismo, con Hughes haciendo enormes esfuerzos para proteger su intimidad, desapareciendo con frecuencia por varias semanas seguidas y comunicándose mediante métodos sumamente elaborados. Los dos se casaron en 1957 y durante un tiempo parecía que Peters había logrado domar al famoso e inquieto Hughes, pero la realidad era mucho más compleja.
Las excentricidades de Hughes se hicieron más intensas, y su creciente aislamiento llegó a definir por completo su matrimonio. Peters, a menudo sola por prolongados periodos de tiempo, se encontró inmersa en un mundo configurado por la paranoia y el control de Hughes. El mundo exterior se volvía cada vez más distante, e incluso a los amigos les costaba entender el peculiar arreglo de la pareja. Para Peters, aquella experiencia resultaba asfixiante. Ella finalmente solicitó el divorcio en 1971 después de casi 15 años de matrimonio vividos mayormente en las sombras. Hughes, para entonces casi un recluso, continuó cayendo en la excentricidad y la mala salud. Cuando murió en 1976, su fortuna y su leyenda quedaron. Pero sus allegados solo conservaron recuerdos de un hombre consumido por sus obsesiones. Jan Peters, por su parte, nunca habló públicamente de sus años con Hughes, prefiriendo que su trabajo se mantuviera al margen de su vida privada. Su historia es una historia inquietante sobre el poder aislante de la fama y los costos ocultos de amar a un hombre al que nunca se pudo alcanzar verdaderamente. Al final, la relación los dejó a ambos marcados por una soledad que ni siquiera la riqueza y la gloria pudieron disipar. Desde escándalos de diamantes hasta secretos que cambiaron vidas para siempre, estos viejos romances de Hollywood nos recuerdan que ni siquiera las leyendas pudieron escapar del desamor. ¿Cuál fue la historia que más te impactó? Déjanos saber tu opinión en los comentarios de aquí abajo. Si te encanta el drama, el misterio y la fascinante historia de Tinseltown, no olvides darle me gusta, compartir este video y suscribirte para más historias verdaderas de la época dorada de Hollywood. Hasta la próxima, mantén siempre tus ojos en las estrellas y recuerda, cada leyenda tiene un lado oscuro.